Compañeros y profesor. Mi nombre es Valeria Gutiérrez y mi grupo está conformado por Camilo Enríquez, Mariana Jiménez y Lisnay Mendoza. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre nuestro proyecto, el cual recibe como nombre Diseño Experimental para la Formulación de Prácticas hacia una vida más saludable. También tenemos en cuenta qué es un diseño factorial. Un diseño factorial se usa ampliamente en experimentos con varios factores, en el cual se busca estudiar el efecto conjunto de los diferentes factores sobre la variable de respuesta. El diseño factorial 2 a la k, en el cual son k factores que dependiendo de cada experimento, tiene dos niveles cada factor, alto o bajo. En nuestro caso, en nuestro proyecto buscamos analizar los diferentes factores que pueden llegar a influir en el peso de una persona. Para esto tuvimos en cuenta 4 factores, los que son la estatura, la edad, las horas de sueño y la alimentación de la persona. El peso adecuado o saludable determinado por las antes mencionadas variables juega un papel fundamental en la adecuada atención y prevención de enfermedades, así como el bienestar general, lo que representa un desafío importante para el diseño de estrategias en pro del mejoramiento del estilo de vida. Para tener en cuenta la realización de nuestro proyecto, primero tuvimos que plantear pues, las preguntas de investigación, lo que se buscaba analizar con este proyecto. Por ejemplo, si influían las condiciones de sueño o la buena alimentación, la estatura y la edad en el buen estado físico de una persona. Previamente, pues planteamos nuestras hipótesis y describimos nuestras variables cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, en nuestro caso usamos 3 factores de los cuales son cuantitativos y uno es cualitativo. También seleccionamos un tamaño de muestra de 32, aleatorizamos y tomamos los datos. También tenemos en cuenta la edad, que se tomó una muestra en donde fuera mayor a 15 años, pero menor a 20, y mayor o igual a 20, pero menor a 80 años. En este caso, estuvimos realizando un diseño factorial de 2 a la 4, lo cual son 4 factores de estudio, como estuve mencionando anteriormente, con 2 réplicas, 16 corridas en cada una, y aplicamos nuestras variables. En la edad tuvimos en cuenta mayores o menores a 20 años, pues el peso, que era nuestra variable de respuesta. La alimentación, si la persona mantenía o no una alimentación balanceada. En el descanso, si la persona dormía más de 8 horas diarias o no. La altura, si la persona medía más o menos de 170 centímetros. Después de tener estos datos, pues realizamos el procedimiento adecuado y estudiamos los datos obtenidos para posteriormente hacer un análisis y llegar a las conclusiones. Como estuve mencionando, tuvimos en cuenta 4 factores de estudio, en el cuales 3 fueron cuantitativos. Por ejemplo, en la edad tuvimos en cuenta 2 niveles. Por ejemplo, en el bajo, si la persona era mayor a 15, pero menor a 20, y en alto, si era mayor o igual a 20, pero menor a 80 años. Pues la unidad era años. También tuvimos en cuenta la altura, si era en el nivel bajo, si era menor a 170 centímetros, y en el nivel alto, si era mayor a 170 centímetros. En el tiempo de sueño, en el nivel bajo, si era menor a 8 horas de sueño, o en el alto, si era mayor a 8 horas de sueño. Y la alimentación vendría siendo nuestro factor de estudio cualitativo, en donde la persona respondía en el nivel bajo si no mantenía una alimentación sana, y en el nivel alto si mantenía una alimentación sana. En nuestra variable de respuesta, en este caso era el peso, que con ayuda de una balanza, pues obteníamos la masa corporal de cada persona, y su unidad era kilogramos. También para este proyecto o este experimento era importante tener en cuenta los factores de estudio, que son algunas de esas variables que no podemos controlar, pero que pueden tener alguna significancia o pueden llegar a alterar ligeramente nuestros resultados. En este caso tuvimos en cuenta lo que son la genética, la calidad del sueño, la precisión en las mediciones, el estado emocional y las enfermedades preexistentes. Bueno, pasando a los detalles de nuestra experimentación, nosotros tuvimos en cuenta para la realización de este experimento
el diseño de un proceso para la recolección de los datos, el cual nos permitiera de una manera muy efectiva estudiar el cómo afectan nuestros factores de estudio ya mencionados anteriormente, que son la altura, el tiempo de sueño, edad y alimentación, el cómo influyen estos sobre nuestra variable de respuesta, el peso. Utilizamos un método de muestreo sistemático con el objetivo de minimizar los sesgos en el experimento, basándonos en 3 momentos principales. El primero fue la aleatorización y la recolección de los datos, ya que aquí seleccionamos a una persona de cada grupo que encontrábamos en un área determinada con el objetivo pues, de mantener la aleatoriedad en el experimento. A cada una de estas personas se le midió el peso y la altura con la ayuda pues, de una báscula y un metro respectivamente. Posteriormente a esto se les preguntó directamente si dormían menos o más de 8 horas en promedio por día, la edad que tenían y pues el tipo de alimentación que tenían, si tenían una alta concentración de verduras en su alimentación o un menos porcentaje de esta misma. Posteriormente, pues organizamos los datos en los niveles que ya elegimos anteriormente y que ya mencionamos. En el segundo momento, la reducción de los factores externos. Continuando con la minimización de los sesgos en el experimento y de el impacto de los factores externos, nosotros medimos el peso y la altura de las personas con los pies descalzos, con el objetivo pues de no tener esa influencia pues de los zapatos ahí y eso. Realizamos cada una de las preguntas de un tono neutral para evitar que estas personas se sintieran juzgadas y que tal vez esto influiría en su respuesta y afectará pues nuestro experimento. Además, cada participante lo medimos a una misma hora, tratamos de hacerlo para también evitar que algunas personas tuvieran pues más comida en su organismo que otras, si habían almorzado, si habían desayunado, mejor hacerlos pues en un mismo momento para evitar esto. Y en el tercer momento, el tamaño de la muestra y la variedad. Como ya sabíamos que íbamos a hacer un diseño factorial 2 a la K, sabíamos que el mínimo de corridas era de 32, por lo cual tomamos cuantas muestras fueran posibles para llenar las 2 réplicas, cada una de 16 corridas, y después de esto los organizamos cada uno pues en los niveles correspondientes dependiendo de las respuestas que las personas nos dieran. Además, garantizamos una mayor diversidad en nuestra experimentación, considerando personas pues, de distintos géneros, ya sea si era hombre o mujer, no tuvimos eso en cuenta, las edades que tenían y en el contexto geográfico pues, en el que estaban. Para el diseño experimental, ya, primero formulamos las hipótesis. En cada factor sabemos que la hipótesis nula es que si había una afectación de este factor sobre la variable de respuesta. Y la hipótesis alternativa es que, perdón, la hipótesis nula es que no había si este factor no afectaba en la variable de respuesta, y la hipótesis alternativa es que sí afectaba sobre la variable de respuesta. Y para la interacción de cada uno de los factores, la hipótesis nula es que no había una interacción entre alguno de los factores, y la hipótesis alternativa es que sí había una interacción para al menos un par de factores. Abajo. Para el diseño del pesaje se realizó, ya mencionamos, un diseño factorial 2 a la K con 4 factores de estudio, en el cual estudiamos los efectos principales de cada variable sobre nuestra variable de respuesta, que es el peso. Para una mayor efectividad en el experimento, ya mencionamos que
utilizamos 2 réplicas, cada una de 16 corridas, para tener un mayor número de datos y que así sea pues los resultados más seguros. Cada factor lo evaluamos en 2 niveles, uno alto al cual le asignamos el número 1 y un nivel bajo que le asignamos un valor -1. Podemos ver los resultados que obtuvimos en nuestra tabla, en el cual el factor de la alimentación le asignamos como factor A, el descanso le asignamos el factor B, la estatura al factor C y la edad al factor D. Y pues la variable de respuesta, que es el peso, organizados en cada una de las réplicas que hicimos, organizadas pues en los distintos niveles, ya sea bajo o alto. Resultado del pesaje. Con el resultado de los p-valores podemos obtener cuáles son los efectos de cada factor sobre la variable de respuesta. Observando el ANOVA podemos ver cuáles son los factores que influyen sobre nuestra variable de respuesta. Podemos observar en el ANOVA, la tablita de la ANOVA, el factor A, que es nuestro factor del tratamiento de la alimentación si las personas comen verdura frecuentemente. Nuestro factor B, que es el descanso de las personas, si duermen más de 8 horas o duermen menos de 8 horas. El factor C, que sería nuestro factor de la estatura, que si miden más de 170 centímetros o menos de 170 centímetros. Y nuestro factor D, que es la edad de las personas, si son mayores o menores a 20 años. Podemos observar en la tabla que tenemos la suma de cuadrados, los cuadrados medios, la razón F y el valor P. Con el valor P podemos concluir o podemos observar si nuestro factor influye o no influye en nuestra valor de respuesta. Podemos ver que nuestro factor A, que es el de la alimentación, tiene una magnitud de 0.00726. Nuestro factor B tiene 0.99376. Nuestro factor C tiene 0.00457 y nuestro factor D tiene 0.08903. Podemos observar que si tomamos un nivel de significancia de 0.05, podemos observar que el factor de la alimentación es menor a ese alfa y el factor C también es menor a 0.05. Es decir, sí influye en nuestra valor de respuesta. Por otro lado, tenemos el factor B, que tiene un p-valor elevado, que es 0.99, lo cual no influye para nada en nuestro valor de respuesta. Este factor recordamos que es el factor del descanso. Si las personas duermen 8 horas, en más de 8 horas o menos de 8 horas, en nuestra valor de respuesta eso no influye para nada. Y en el factor D tenemos un p-valor que es de 0.089, lo cual es un p-valor bajo, pero no menor a 0.05. Pero si nosotros cambiamos nuestro nivel de significancia a un nivel de significancia de 0.1, que sería un nivel de confianza del 90%, podemos observar que este valor, este tratamiento, sí influye en nuestra valor de respuesta si tomamos ese nivel de significancia, ya que 0.089 es menor a 0.01. Pero nuestro análisis o nuestro proyecto lo tomamos como nivel de significancia 0.05, es decir, para nuestra variable de respuesta solo influye el tratamiento A y C. Todo esto lo podemos observar de una manera gráfica, que sería esta, en el cual podemos observar el factor A, el factor B, el factor C y el factor D. Entre más larga la barra, más influencia tiene nuestra variable de respuesta. Como podemos observar, la que visualmente tiene la barra más larga es el factor C. Después le sigue el factor A, luego el D y por último el B, lo cual concuerda con los valores que nos dio nuestros p-valores. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la que más influye es la del factor C. Y esa es la que yo anteriormente dije que tenía el p-valor más bajito, que sería 0.04. 0.004. Luego le sigue el factor A, luego el factor D y por último el factor B. Entonces la gráfica sí nos expresa lo mismo que nos mostró nuestro ANOVA. Continuando, tenemos la exclusión de los factores no relevantes y modelo inicial. En este caso, quisimos hacer una ANOVA en el cual sacáramos nuestras dos variables, nuestros dos factores que eran B y D, que era el descanso y la edad, sacarlos de la ANOVA y solo hacer una ANOVA con nuestro factor A y nuestro factor C, que son los que influyen en nuestra valor de respuesta, para ver cómo se comportan estos aquí. Podemos observar que los p-valores nos siguen dando p-valores que son bajitos. Acá el de la A sería 0.00530 y el del D sería 0.0037.
Los p-valores no son idénticos, pero no cambian en nuestra decisión. Nos sigue mostrando que con un nivel de significancia del 0.05, estos p-valores, estos tratamientos influyen en nuestra valor de respuesta. Pero la interacción de estos dos no influye en nuestra valor de respuesta. Entonces, estos tratamientos sí influyen en el peso, pero cuando son tomados individualmente. Algo que se me olvidó mencionar acá arriba fue que el ANOVA nos mostró las interacciones que tienen cada uno de los tratamientos, entre ellos la combinación de los 3 y la de los 4. Y podemos observar que todos los p-valores que nos dan son mayores a 0.05, es decir, no influyen en nuestra variable de respuesta. Pero podemos observar uno, que es este, que es el del factor A, B y C, que sería el de alimentación, descanso y estatura, tiene un p-valor de 0.06 o 0.06948, lo cual es un valor bajo y con nuestro nivel de significancia no tiene relevancia, pero como dije anteriormente, si tomamos un p-valor de 0.1 o un nivel de significancia de 0.1, sí tendríamos en cuenta esta interacción, pero en este caso no, en nuestro caso no. Continuando, acá sería el comportamiento detallado de los factores influyentes en el peso. Dado que los dos factores, el cual son la estatura y la alimentación, repercuten significativamente en nuestra variable de respuesta, que es el peso, y considerando este último en condiciones normales, esto está directamente asociado con nuestra salud. Procederemos a hacer un análisis de este factor. Para ello, utilizamos los gráficos, que nos permiten identificar los niveles óptimos en los que cada variable debe situarse para alcanzar un peso ideal que nos favorezca a un mejor estado de salud. Este es el efecto principal de la alimentación. Podemos observar que por el eje X tenemos la alimentación acá y en el eje Y tenemos el peso en kilogramos. Tenemos altas y bajas. Podemos notar que a un mayor consumo de verduras, el peso expresado en kilogramos es menor. Y a un bajo consumo de verduras, el peso en kilogramos es mayor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para un mejor estado de salud, al comer mayor verduras, va a hacer que nuestro peso sea menor. Y a un menor consumo de verduras, nuestro peso va a ser mayor. Esta sería nuestra gráfica del efecto principal de la alimentación. Por otro lado, tenemos la gráfica del efecto principal de la estatura, lo cual nos dice que en el eje X tenemos la estatura, en el eje Y tenemos el peso promedio en kilogramos. En baja, acá la estatura tenemos alta y baja también. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la estatura en baja, o sea, a menor estatura, menor peso. Y a mayor estatura, mayor peso. Esto está relacionado con la relación estatura-peso, lo cual normalmente es proporcional. A mayor estatura, mayor peso. Es algo que nosotros tenemos en cuenta y lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. También podemos mostrarles una gráfica que será la interacción entre ellas dos, entre la estatura de las personas, la cual sería la línea amarilla, y la que en alta, y la estatura baja de las personas en verde. Tenemos la frecuencia con la que comen verduras, que sería alta y baja de este lado, y acá sería el peso en kilogramos. Podemos observar que el consumo de verduras es similar tanto para las personas altas como para las bajas, pero la diferencia de peso entre los dos factores permanece constante, lo que quiere decir que los factores no interactúan entre sí, que anteriormente lo vimos con la tabla de la ANOVA con los p-valores de la interacción de estos dos. Por lo que nuevamente se destaca que la clave para mantener un peso saludable es el alto consumo de verduras frecuentemente. A la hora de ver los supuestos del experimento, tenemos que para la comprobación obtuvimos las gráficas del supuesto de normalidad, que es el que se está viendo en pantalla, y de conclusiones tenemos que las gráficas de probabilidad normal de los residuales y los valores P comprobaron los supuestos de normalidad y homocesticidad, de las cuales no se evidencia un comportamiento alarmante, solo en la diferencia entre las varianzas del peso y la alimentación, que son las que en las conclusiones del experimento vamos a detallar de manera más precisa. Tenemos también en la imagen número 7 el valor del Shapiro test para el supuesto de la normalidad.
Luego, aquí adelante tenemos la gráfica de residuos del peso y la alimentación. Tenemos una homogeneidad de varianzas en cuanto al peso y la alimentación, lo cual quiere decir que los datos se tomaron de manera correcta. Tenemos también la prueba de Bartlett para el peso y la alimentación, que nos dio un p-valor de 0.007932. Adelante también tenemos la gráfica de residuos del peso y la edad, donde tenemos homogeneidad de varianzas, y la prueba de Arles en cuanto al peso y la edad, que nos dio un p-valor de 0.2459. Adelante también tenemos la gráfica de residuos del peso y la relación entre el peso y el descanso, que también nos dio homogeneidad de varianzas. También la prueba de Arlet para este caso en estos factores, que nos dio un p-valor de 0.28. Tenemos la gráfica de residuos en la relación peso y estatura, que también nos presentó homogeneidad de varianzas. Tenemos la prueba de Arlet, que nos dio un p-valor de 0.7451, que nos dio un valor mayor al alfa, que fue de 0.05. En cuanto a las conclusiones, bueno, tenemos que, basado en la información que nos proporcionó el estudio que realizamos, obtuvimos que una alimentación balanceada y la estatura son los factores que realmente tienen un impacto significativo en cuanto a el estado de salud de las personas, o en este caso, como pedimos como dato el peso de las personas, nos dimos cuenta de que tienen pues un impacto significativo. En cuanto mayor sea el consumo de verduras, es decir, en cuanto la alimentación sea un poco más balanceada, el peso será más saludable, mientras que la estatura está de forma natural asociada con variaciones en el peso de las personas, porque pues la estatura y el peso van un poco de la mano y eso puede variar dependiendo de cada persona. Tenemos también que no se encontró una interacción significativa entre los factores que analizamos, es decir, la alimentación balanceada, la estatura, entre otros. Como por ejemplo, ya lo mencioné, la alimentación sana y la estatura, pero de forma individual, estos factores nos muestran efectos significativos sobre la variable de respuesta, es decir, que de forma individual sí tienen un impacto en nuestra variable de respuesta, que viene siendo el peso o el estado físico de las personas, pero entre ellos no tienen como una interacción que sea realmente importante para el estudio, para las conclusiones del estudio. Tenemos también que encontramos factores no significativos. El tiempo de descanso y la edad no demostraron que realmente fueran influyentes en cuanto al estado físico de una persona. Pero esto, si tomamos como un intervalo de confianza del 95%, si tomamos un alfa o un valor de confianza un poco más alto, es decir, si tenemos un intervalo del 90% de confianza, sí podría tener cierta relevancia, pero no consideramos que no muy importante. Como conclusiones finales, tenemos que gracias al experimento, mantener una dieta rica en verduras o muy balanceada puede ser una muy buena estrategia para controlar el peso y mejorar la salud de las personas en general. Con esto resaltamos la importancia de mantener una alimentación balanceada como pieza fundamental a la hora de poner en práctica un estilo de vida saludable. En cuanto al método que utilizamos, que fue un diseño factorial de 2 a la 4, observamos que utilizar este diseño y con la aleatorización que obtuvimos, reducimos factores externos y obtuvimos resultados mucho más representativos y confiables, porque redujimos valores externos, tomamos una muestra un poco grande para evitar un poco el sesgo y el error. Por último, y para corroborar, observamos que en el análisis de los resultados, los supuestos estadísticos, como la normalidad y la homogeneidad de varianza, se verificaron de manera adecuada, que fue lo que les expliqué al comienzo de mi intervención. Muchas gracias.